hace 3 años coordino en este mismo instituto el programa de investigación sobre observación electoral, y este es el tercer año que hacemos, con muchos de los que están aquí presentes, que han participado de mesas anteriores, que hacemos mesas para intentar abordar la temática electoral desde un punto de vista plural, un punto de vista que trate de basarse en investigación académica y que trate de dejar sentadas las bases para una discusión y para un intercambio de ideas constructivos, ¿no? Sin duda la posibilidad de hacer estos paneles y que haya gente y que haya mucha demanda de discutir cuestiones electorales tiene que ver con que este año ha sido interminablemente electoral, ¿no? Hemos tenido realmente muchísimas elecciones desde hace muchos meses. Lo que ocurrió en la provincia de Tucumán sin duda también generó una mayor concientización. Uno escucha hablar de voto electrónico, experto de voto electrónico, hasta en programas de vanidad, extensión de la mesa familiar, en todos lados ahí quieren sacar el trabajo a Inés, ¿no? De experto en voto electrónico. Hemos tenido mucha discusión sobre los instrumentos de sufragio que antes no había. Y bueno, realmente las reformas electorales, como alguna vez le escuché decir a Javier Zelazny, que es un profesor que quiero mucho, que ahora está en el TELA y está en la UBA también, la verdad que hablar de reformas electorales es un poco de hacer de aprendiz de truco, ¿no? Es como que uno va haciendo prueba de error y a veces el tiro sale exactamente para el otro lado de donde se había planificado la reforma, y creo que eso tiene un punto muy importante, ¿no? Particularmente, este año me ha tocado atravesar un proceso de reforma electoral en vivo, digamos. Me ha tocado participar en la implementación, aquí están Ezio y está Marcelo, con quien me ha tocado trabajar intensamente desde que era un proyecto de ley, la reglamentación, hasta el proceso de capacitación y demás. Y bueno, realmente los procesos de reforma electoral no son sencillos, requieren de muchos consensos, requieren de muchas idas y vueltas, no siempre son una planificación que luego se lleva 100% a la perfección todo lo que ha sido diseñado, sino que bueno, tienen muchísimas cuestiones imprevistas, muchísimas cuestiones que son realizadas durante el proceso. Bueno, básicamente, en el caso nuestro, nos ha tocado, y lo digo acá porque está Oscar presente, nos ha tocado también la posibilidad de tener espacios de diálogo con expertos que implementaron reformas electorales en otros distritos. Estaba José Pérez Forti, ha estado hablando, formando partes de mesas donde, como esto no es una ciencia exacta, lo mejor es tratar de captar lecciones aprendidas, tratar de saber cómo se han modulado estos procesos en otros distritos donde se implementaron. Y ahí creo que la verdad haber tenido la posibilidad también de formar parte de un proceso de transformación de instrumentos de sufragio, como ha sido el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que también introducía simultáneamente con ese cambio las elecciones primarias por primera vez en la historia del distrito, que se habían introducido a nivel nacional, pero las PASO de la ciudad no las tenía. Y la verdad que haber podido intercambiar ideas y experiencias en forma plural y en forma objetiva con expertos en la temática fue muy enriquecedor, ¿no? Así que entiendo que estas mesas, por eso les agradezco a todos, ¿no? A la presencia, a cada uno de los que hoy aceptaron exponer o actuar como comentaristas, porque creo que da muestra de eso. Y sobre todo le agradezco a Melina Escura, que es una investigadora de hace muchos años en el tema, con quien hemos coordinado un simposio de reforma política de observación electoral en el último congreso de SAT, donde tuvimos muchísima aceptación por parte de muchos investigadores que vinieron a compartir con nosotros sus avances de investigación. Hay muchos que están aquí presentes hoy en la sala. Y bueno, la verdad que poder hacer esta mesa realmente pareciera que es una de las cuestiones que más tenemos que aportar ahora que está el tema en el tapete, de tratar de profundizar, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra a la co-coordinadora, que es María. No, muy sintéticamente, cuando Facundo me planteó la idea de hacer esta idea de mesa redonda, de debate, me pareció oportuna, sin saber siquiera que iba a llegar a una instancia de balotaje, hace como 2 meses. Y lo primero que pensé fue que con cada renovación presidencial siempre se instala la idea de una reforma política. Entonces, la idea era adelantarnos ese debate, aprovechando todas estas elecciones que se fueron haciendo a lo largo del año, en las que se han ido detectando algunos problemas. Entonces, nada mejor que preguntarles a ustedes cuál es la visión que ustedes han tenido sobre la coyuntura electoral y cómo se ha ido dando en este año, ¿no? Y qué perspectivas hay de cambio en el año que viene.
Nosotros habíamos planteado una dinámica que la compartimos con el público, la conocen los expositores y los comentaristas, pero de manera que todos sepan cuál es la mecánica del panel. En principio habíamos planteado dos disertaciones iniciales de Sebastián Giner, que es el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, y del director nacional electoral, Alejandro Tulio, que lo ideal sería que no se extiendan más allá de los 20 minutos. Si algo aprendimos del debate presidencial el domingo pasado es que ese estricto con los tiempos sirve, eso ya lo dijimos de manera anterior, así que vamos a ser consecuentes con ello. Y luego cada uno de los comentaristas tiene un tiempo máximo de 15 minutos, de manera tal que podamos aprovecharlo para poder hacer un intercambio con el público si cada uno va cumpliendo con el tiempo, ¿no? Así que, ¿están de acuerdo? Comenzamos con las disertaciones centrales. Como brevemente la palabra. También habiendo formado parte como público de la última parte del panel anterior, evidentemente vamos a volver sobre algunos de esos temas, pero me parece que tampoco es la posición nuestra hacer una disertación unilateral, sino, como sugería María Inés, ver desde nuestros lugares privilegiados, ¿verdad?, operadores de este sistema que estamos criticando o poniendo en crisis en este momento, que percibimos mínimamente. En cierta medida, si bien hablo a título personal, no puedo dejar de mencionar la proposición desde el organismo en el cual me desempeño como funcionario, que es la Cámara Electoral. Y está claro que la Cámara ha señalado este año explícitamente que el sistema requiere alguna reforma, alguna dosis de reforma, que es lo que venimos a discutir acá. ¿En qué grado? Se ha marcado, y también era de los temas que Facundo nos consultaba expresamente, se ha marcado la necesidad de discutir sobre el instrumento de emisión de voto. La boleta partidaria de papel, efectivamente, este año ha entrado en la crisis que estimamos terminar la estructura, al menos por una etapa. Ahora, ¿qué viene a reemplazar la boleta partidaria? Bueno, la Cámara, la verdad, es que lo que desearía es un debate a conciencia. Un debate en el que no caigamos en facilismo, en modas, en ver cuál sistema le agrada más al votante, a la ciudadanía porque es simpático, marketinero, un sistema que surja de un consenso entre los partidos y no de un único actor político que tiene una coyuntura favorable para imponerlo unilateralmente. Ahora, tenemos el gusto de compartir con Oscar, que es representante del gobierno de la provincia de Santa Fe, que ha experimentado con éxito, entendemos, uno de los sistemas posibles, que está en la única papel. Está Marcelo, que también, como mencionaba Facundo, han implementado con éxito, y éxito también, la boleta única electrónica, que, si me permiten saltar algunos eufemismos, es una de las modalidades de voto electrónico. Podemos pensar también en otros sistemas de voto electrónico, por supuesto que sí. A mí me interpelan acerca de qué modalidad de voto electrónico preferimos, y la boleta única electrónica es de las que más se acerca a nuestra idiosincrasia previa como electorado, como ciudadanía, y efectivamente es la que creo que es más fácil de asimilar por todos los actores, tanto por los electores, por la facilidad y lo amigable de tener la boleta impresa que se deposita en la urna, como por los partidos políticos que ven todavía la posibilidad de ejercer sus facultades de fiscalización con cierta analogía a lo que ocurre hoy en día. También la boleta única cordobesa es otra de las variantes, tiene muchas virtudes que superarían las críticas que le hacemos al sistema actual, y el reprovisionamiento de boletas, los faltantes, etc. Alguna posibilidad de simplificar el escrutinio en las mesas, pero también tiene algunas de las virtudes que le reconocen las fuerzas políticas al sistema actual, que es la posibilidad de reforzar a las fuerzas políticas mediante el voto por agrupación política, cosa que no tiene el sistema santafesino y que es una opción en el sistema de boleta única electrónica, una opción para no se sabe. Retomando un poco también, más para invitar a la discusión, lo que es necesario es dar una discusión que no sea una discusión superficial. Y la discusión esta no puede dejar de atender lo que hablábamos en el panel anterior de ¿para qué? ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando modernidad? ¿Estamos buscando celeridad en el resultado? La verdad es que ninguno de esos dos puntos es en sí mismo un valor
el sistema electoral el principal. Ahora sí están buscando poder superar algunos obstáculos que tiene actualmente el sistema en cuanto al reaprovisionamiento de boletas, simplificación en la tarea de las autoridades de mesa, que actualmente se traduce en una cantidad de errores, unos esfuerzos adicionales de capacitación, en costos también. El factor costo no podemos dejar de atenderlo ni en el sistema vigente ni en los posibles alternativas del sistema. Y naturalmente todo esto viene acompañado de la discusión de quiénes vamos a ser los que tengamos distintos roles en esto. Desde la justicia como fiscalizadora, pero también en cabeza de algún organismo. Justicia, por supuesto, hablo de los jueces, no de mi rol de funcionario. Es que me paga el sueldo, Poder Judicial. Y habrá organismos que tengan que ser los encargados de desarrollar estas tecnologías o contratarlas o establecer la selección y implementación de alguna tecnología en particular y de aplicarla en la práctica. Este es un elemento no menor. Si vemos también, aprovechémonos de la experiencia reciente, la reciente experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia efectivamente apareció como garante de todo este proceso de implementación tecnológica. Pero la verdad es que yo no le envidiaba la posición a los miembros del tribunal y a los funcionarios del tribunal con competencia electoral, porque los elementos que tenían para llevar adelante ese rol de garantes eran elementos limitados si los comparamos con la posición que tenemos de la Justicia Nacional Electoral en función del sistema actual, donde comprendemos la totalidad del funcionamiento del sistema de emisión del voto, de conteo de esos votos, de principio a fin, y de algún modo lo podemos explicar, lo podemos asegurar frente a la ciudadanía con determinados elementos adicionales de control, aspectos que yo a priori no puedo afirmar respecto del sistema que incorpora tecnología. La incorporación de tecnología lo que hace también es reducir en ciertas medidas a algunos técnicos especializados algunas funciones de garantes de aseguradores. Por supuesto, siempre hay auditorías que se pueden encargar a organismos privados, empresas públicas, mixtos, etc. Pero lo cierto es que uno está tercerizando eso, tercerizando incluso en universidades nacionales, en organismos, en CONICET, el INTA. Entonces es una discusión que ojalá esté presente en el momento de decidir el sistema, quién lo desarrolla, quién va a realizar las auditorías, quiénes van a ejercer la facultad de fiscalización informática o tecnológica al respecto, cómo se va a adquirir esa tecnología, tanto software como hardware. Son distintos aspectos de una discusión que desde la Cámara desearíamos que no estén ausentes en una discusión a fondo de este punto. Por otra parte, tratando de no extenderme mucho, lo cierto es que esta discusión, que sobre todo a partir de la elección de Tucumán ha tomado primeras planas en cuanto a necesidad de cambiar el sistema de votación, nos está invitando a discutir cuál es la reforma política necesaria. Entonces acá entra sobre todo la boleta única electrónica o qué es sistema de votación y en cierta medida por la añadidura del rol de los organismos electorales. Pero como también se mencionó en el panel anterior, tendríamos que discutir las agrupaciones políticas, tendríamos que discutir el sistema político multinivel en su funcionamiento actual, donde hablábamos de control de financiamiento, pero incluso hablábamos de la necesidad o no de controlar las campañas en las redes o de aplicar sanciones más severas a los partidos políticos, y directamente no tomábamos en consideración que todo lo que son campañas para gobernadores, legisladores, intendentes, sean simultáneas o sean desdobladas, están en un espacio de desregulación total, que por supuesto invade en cierta medida la pretendida regulación federal en este aspecto, porque hasta que no están oficializadas las fórmulas, etc., cualquiera se escuda atrás de esta falta de precisión acerca de si es candidato local o federal. Y una vez que están oficializadas las candidaturas nacionales, si hay elección simultánea, hay una campaña en el mismo tiempo para los mismos destinatarios electores que está desregulada y otra que pretendidamente está regulada de modo hasta muy detallado.
Entonces, la verdad que parte de la discusión no puede eludir el tema del federalismo, pero un federalismo que esté más coordinado de lo que está hoy. Algunos presupuestos mínimos o no, el calendario electoral, como hablábamos en el panel anterior. Hablamos de darle más coherencia, pero estamos yendo este domingo a la sexta elección en la Ciudad de Buenos Aires, a la quinta en la provincia de Santa Fe. La verdad es que son aspectos que también deben estar presentes en una reforma electoral. Y el dato más fino también el cronograma electoral propiamente dicho, ya hablando del cronograma electoral del Código Electoral Nacional. La verdad es que se nos pide a quienes tenemos algunos roles de la administración electoral ciertas garantías, información, procedimientos que a veces son incompatibles con el cronograma electoral en curso. La Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires probablemente mañana esté firmando el acta de escrutinio de las categorías locales. Y esto, la verdad es que ante una elección que vamos a tener el domingo, obligó a desdoblar el escrutinio de las categorías por el Instituto Único Nacional. Y son ajustes prácticos que se deben hacer, que a veces tienen consecuencias en la fiscalización que hacen las agrupaciones políticas del ejecutivo, y que están determinados por un cronograma electoral que a veces no tiene en cuenta tiempos materiales u operativos de los procedimientos que pretende abarcar. Lo mismo le pasa, por supuesto, a la DIL. Entonces, la verdad es que lo que ve la justicia electoral ahora es una oportunidad de que haya una discusión seria. Y en este sentido, yo me sumo personalmente a lo que decía María Tula, en el sentido de les pido que sean las voces calificadas de esto. Discutámoslo, cada uno vaya con sus mejores argumentos, para un lado y para el otro, para tratar de que la discusión sea lo más rica posible. Es muy fácil decir en abstracto, vamos a un sistema que centralice el escrutinio provisorio, definitivo, de mesa, de una boleta única y que todo transcurra naturalmente. Cuando eso sale bien, es ideal. Y nosotros nos quedamos cruzando brazos, Alejandro y yo, contentos, mirándolo por televisión. Ahora, pensemos en la hipótesis de todas las cosas que pueden fallar en el medio. Todo eso, porque hoy, con el camino recorrido que tenemos, sabemos qué es lo que puede fallar en el sistema actual y cuáles son los procedimientos de contingencia. Bueno, ahora, en un cambio de sistema, pensemos en esas eventualidades. Pensemos en la hipótesis difícil, no en la fácil. No quiero reparar la palabra, así que vamos a escucharlo a Alejandro. Gracias, Sebastián. Bueno, a ver, voy a decir algunos títulos, ¿no? Si vamos a hablar del sistema electoral, bueno, voy a empezar con un cuento, una anécdota en realidad. Yo nací en José Mármol, que es un pueblo que está al lado de Adrogué, hace 52 años y medio. Desgraciadamente, en la casa de mi abuelo, fue una de las primeras casas en todo José Mármol que le entraron ladrones, por esa época. Yo era chiquito. Y me acuerdo que mi abuelo al otro día se fue a trabajar y volvió de Buenos Aires, de la ferretería francesa, con un candado inmenso para cerrar el portón de la casa. Y estaba orgulloso del candado y de la llave. Pero le habían puesto una soguita. Por lo tanto, con una tijera se podía cortar. A veces me acuerdo de mi abuelo y el candado de mi abuelo cuando hablamos de voto electrónico sin discutir todo lo que viene antes. Hace 8 años, en un panel como este, en una jornada de biometría, me preguntaban por voto electrónico, muchachos, aquel DNI que teníamos en esa época, verde, hecho a mano. Dije, mientras este sea el documento, olvídense del voto electrónico. Con este documento no hay seguridad. Cuidemos, empecemos por cuidar el cuerpo electoral y quién vota. Después vemos cómo vota y cómo se cuenta el voto. Pero todavía hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado años luz, pero como acaba de señalar con otras palabras Sebastián, a veces se simplifica la discusión y se quiere discutir, o claro, por supuesto, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá era médico y el que llegaba muy tarde al trabajo práctico les tocaba patología. Todos querían hablar de neurología, de cardiología,
incluso de biología teórica, y el último que llegó le tocaba aparato digestivo, y por ahí la zona más baja del aparato digestivo para describir. Pero bueno, es una cuestión de que todos queremos ser neurólogos y nadie quiere hacerse cargo del intestino. Pero hay que hacerse cargo de las entrañas del sistema electoral, del proceso electoral, de la reforma electoral. Y acá en nuestro país tenemos un problema mucho más grave que cómo se vota y cómo se cuenta. Compromiso que no voy a rehuir después de dar mi opinión, que es el sistema de partidos. Mientras tengamos un sistema de partidos anarquizado, multiplicado, cuando tengamos sistemas, partidos nacionales que no son partidos nacionales, son la casa matriz de una franquicia, pero a la que no le podés imponer ni siquiera cómo tiene que ser la forma de la estética. Podés poner la estética nada más, pero no la forma de la cocina, las condiciones de seguridad y higiene, ni los baños. ¿Por qué? Porque vota con uno por ahí, un partido más nuevito, vuelve al comité central del partido más nuevito y dice, conseguí un acuerdo con los radicales y ahora entonces tenemos una alianza en todo el país. El momentito, tener una alianza en la televisión nada más. Después, en Entre Ríos tienen las alianzas que quieren, en Salta tienen las alianzas que quieren. Uno puede decir, bueno, esto es un sistema federal y por lo tanto no pará. El sistema federal es de la Constitución, pero de los partidos podría ser un poquito menos federal. Por ejemplo, eso no hay que cambiar la Constitución. Por ejemplo, que diga que cuando un partido nacional hace una alianza, esa alianza es solo con los partidos y vale para todos los cargos nacionales al menos, y para todo lo que quiera ir con este escudo y con esta cosa va y es vinculante. Acá tenemos grandes títulos no vinculantes y es un detalle nada más, pero tal vez sea central. Ahora ya pasó, ya estamos en el batalla, ya poco importa porque estamos en la parte angostita del embudo. Pero este fue el tema de marzo, abril, mayo, judicialización de cuestiones, cantidad, las boletas. Por supuesto, también pueden decir, bueno, si no hubiera boletas como las que tenemos, la mitad de estas cuestiones se acaban. Sí, es muy posible. Es posible que sí, pero pueden aparecer otras cosas, porque siempre para las patologías somos especialistas. Por lo tanto, si no acomodamos el sistema de partidos y que los partidos nacionales tengan autoridad real sobre los partidos de distrito que te dependen, no tenemos sistema de partidos. No tenemos sistema de partidos a nivel nacional. Y por otro lado, el financiamiento. El financiamiento de los partidos es residual nacional. Teóricamente, el órgano rector, el que tiene que poder intervenir los distritos, que tiene el poder jurídico de intervenir los distritos, el que tiene que ordenar la vida y además desarrollar las doctrinas, solo tiene el 20% del financiamiento de lo que le toca, como la base de cálculo son los diputados, y el Partido Nacional no tiene diputados, solo tiene, como eso, muchas cosas. Si no tenemos sistema de partido, no tenemos sistema de partido. Todo lo demás puede ser muy lindo, puede ser buen negocio, podemos dar la vuelta al mundo dando clases, pero no vamos a ser honestos en cuanto a lo que hay que discutir en la Argentina para comenzar a vislumbrar una nueva forma de ordenar la política. Porque la sociedad no se va a reconciliar. Que ahora haya un cambio, que ahora haya un nuevo gobierno, que haya un entusiasmo que dure un tiempo, no significa que se vaya a reconciliar con la política. En todo caso, se peleó con una parte de la política, se arregló con otra parte, pero los problemas van a subsistir y terminan afectando a cualquier oficialismo. Yo, que he sido oficialista de muchos oficialismos, se lo puede asegurar. Hay problemas que persiguen al oficialismo. Es así. 32 años, salvo cuando estuve fuera del país, siempre tuve algo que ver con los gobiernos. Entonces, sistema de partidos nacionales, distritales, provinciales. Esto de tener, cuando tenemos un problema, ¿no? Elecciones simultáneas, tenemos problemas, elecciones disociadas. A ver, ¿a quién le atribuimos el gasto de las campañas? ¿A quién le atribuimos el gasto de la forma de elección de los candidatos entre los cargos provinciales y los nacionales? Hay doble contabilidad. La ley dice taxativamente, con ese estilo tan argentino y yo diría tan radical como la ley de intangibilidad de los precios bancarios que se sancionó 15 días antes del corralito. Él dice, habrá una cuenta única. Bueno, habrá una cuenta única
para unas cosas, porque los partidos provinciales que están superpuestos, juxtapuestos con los del distrito, tienen otra cuenta, porque en esa cuenta única no se pueden hacer los gastos de las cosas provinciales. Y los pobres contadores, que son los peritos de la Cámara Electoral, magia tienen que hacer, o chambonada, de acuerdo a lo que les salga, pero no está en su culpa. ¿Por qué? Bueno, porque el federalismo tiene o requiere un gran esfuerzo de inteligencia o tiene problemas de gestión inmensos. Bueno, hay que buscar la manera, no digo que no tenga solución, pero no le hemos puesto suficiente inteligencia a resolver estas cosas. ¿Por qué? Porque no son parte de los grandes titulares. Entonces, sistema de partidos locales, tiene que haber otra ley, y tiene que ser una ley que sea lo suficientemente amplia para abarcar todas las situaciones. Yo ya le arruiné el título de un seminario a Oscar, porque yo estoy ahora con la teoría del derecho electoral mínimo, pero creo que el derecho electoral tiene que ser lo suficientemente flexible, primero para que permita hacer política, y que tiene que ser más un derecho de garantías para los ciudadanos y para los partícipes del partido político, y no un derecho reglamentarista que ahogue la vida partidaria. Entonces, así como rememorando teorías mucho más serias del derecho penal mínimo, derecho electoral mínimo, derecho de garantías, derecho de funcionamiento, no derecho heredero de la tradición hispánica, sino más un derecho heredero de la tradición donde se inventaron los partidos políticos, que es en el mundo anglosajón. Porque estamos aplicando un derecho napoleónico a un instituto anglosajón, beberiano, si se quiere. Segundo, sistemas electorales. Bueno, los sistemas electorales hay que discutir. Ahora ya pasó, ¿no? O pasó por un tiempo, va a volver. Pero el tema de la lista sábana. Todos confunden la lista sábana con la lista sábana. Y una cosa es la lista sábana y otra cosa es la lista sábana. Claro, depende de todo lo que le diga. Una cosa es la representación proporcional que te permite una lista de un sistema electoral, y otra cosa es la forma de votación. Yendo a la lista sábana de la representación proporcional, podemos hacer una guía telefónica de problemas y defectos, pero con otras formas de representación uninominal, etc. Podemos nombrar 3 o 4 defectos que son esenciales y constitutivos y que ponen en riesgo el sistema político. 1000 defectos de las listas de la representación proporcional no equiparan 2 o 3 defectos graves de distorsión de la representación que tiene la representación de distritos uninominales. Entonces, pero hay que discutirlo y hay que decirlo. ¿Saben para qué? Yo me voy a dedicar a otra cosa seguramente, o me voy a dedicar a lo mismo pero desde otro lugar. Dentro de... ya no son meses, ya son días, ya son un par de semanas, pero para que demos por precluidos y cerrados algunos temas. No podemos tener eternamente abiertos los temas hasta que la minoría que defiende una cosa sea satisfecha, porque ese momento, acá lo que hay, o lo que es la tentación populista. La tentación populista es más, si ponele voto electrónico y circunscripciones nominales y unitario, un sistema unitario. Bueno, no aguanta el análisis, pero una cosa es no aguantar el análisis intelectual y otra cosa es aguantarse a tipo que toda la vida, sin ningún tipo de fundamento ni responsabilidad, plantea cosas que no se pueden hacer o que no se deben hacer. Entonces, hay que tener cierta honestidad intelectual. El sistema electoral tiene defectos y virtudes y vamos a hacer docencia primero, conocer, comprender para cambiar y ver hacia dónde vamos. Y los sistemas electorales provinciales están en la otra punta, porque entre la circunscripción nominal y los acoples de Tucumán, en Tucumán, mucho más grave que las llamas, que por lo menos fueron evidentes, que quemaron las urnas, son los acoples, que pasó durante muchos años, y digamos, las críticas, hasta que se incendió una urna, o 42 urnas, las críticas se acallaban, pero por suerte se incendiaron 42 urnas, no por esas urnas, sino para poder rediscutir lo otro, que es lo importante. Porque el delito siempre es delito, el problema es lo que no es delito, pero está mal sistémicamente. La representación política, el sistema electoral debe tender a agrupar representaciones, los partidos políticos deben tender a tratar de juntar lo diverso
con cierta, o dentro de ciertos parámetros ideológicos y programáticos. Las acoples disgregan la representación, no la agregan. Entonces, no es que esté en contra porque sea un despelote y porque el pobre, ¿cómo se llama? El secretario electoral. Almaraz, pobre Darío, se vuelve loco con los acoples porque tiene que oficializar la base de lista. No, eso es trabajo, a uno le pagan por eso. Sino que está en contra de la noción misma de los partidos políticos porque disgrega la representación. Ese es un problema, y además trae problemas comarcales y familiares que se repitieron en esta última elección en un pueblito, Sargento Moya, de 2 mesas entre familiares. Uno ve, cuando fueron descalificados los que fueron partícipes de las elecciones, de los disturbios en la elección anterior, ¿quién fue? El primo, el hermano. Son cuestiones familiares, los acoples permiten ese tipo de cosas. La ley de lemas otro tanto, no es que... Entonces, ¿podemos invadir eso? No, el Congreso Nacional no tiene nada que hacer en esa discusión. Pero muchas reuniones como esta sí. Podemos crear una efervescencia, un ambiente de debate que ponga claridad sobre el tema, no lo oculte como hasta ahora, sino que ponga claridad sobre el tema y decir, miren, los problemas no devienen de la boleta, ya llegaremos a eso, pero no devienen de la boleta, devienen del sistema de partidos primero, del sistema electoral, de cómo se elige la gente segundo. Y además, bueno, está el tema del federalismo. Hay posiciones muy encontradas en este momento en esa circunstancia y creo que es un tema que se puede llegar a agravar. Hay que enfrentarlo con inteligencia. Con inteligencia. Ni siquiera digo con... Bueno, ni siquiera digo con prudencia, ni siquiera digo con moderación, sino con mucha inteligencia. ¿Es posible un federalismo de cooperación? Y es muy difícil. Es muy difícil. En realidad, el federalismo nació para que no haya cooperación. Los papeles del federalista son claros. Había que tratar de menoscabar el poder de ese monstruo que se llamaba gobierno federal, que se estaba inventando por primera vez en la historia, y la presidencia como monarquía republicana era un elemento extraño. El federalismo se creó para contrarrestar el poder central. Esto es muy difícil, es decir, desde el poder central vamos a recrear el federalismo de cooperación, pero no es imposible. Pero es una tarea no para lo normativo debe expresarlo, es una tarea para la política. Y eso, pero la política, para dar soluciones adecuadas, debe estar precedida de la reflexión, del debate y del conocimiento. Sin reflexión, debate y conocimiento, la política tiene herramientas insuficientes. Tercer lugar, tercero vinculado inmediatamente, oportunidad de elección. Yo no soy tan enemigo de que haya todo un año de elecciones, todos 2 años de elecciones, etc. No soy tan enemigo, ¿no? Teóricamente. Ahora, los países que funcionan bien tienen menos fechas electorales. Lo que ninguno tiene son elecciones multinivel, donde el mismo día se elija desde el concejal hasta el presidente. O muy poco. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de la simultaneidad absoluta de eso. Yo creo que tiene que haber un debate dirigido a la política nacional un día o un periodo, y un debate dirigido a la política local otro periodo. Son cosas distintas, son intereses distintas, son competencias distintas. La Constitución le da distintas posibilidades, distintas capacidades, distintas facultades, y tiene que estar precedido de debate público distinto. Eso sí, como no se puede estar todo el año, porque en realidad no es que estamos todo el año, estamos los 40 tipos que vivimos o discutimos sobre esto. La gente vota en su provincia. El tipo que votó en Santiago del Estero votó en Santiago del Estero, no votó en cada una de las elecciones provinciales, salvo algunos que tienen 5 o 6 domicilios, tienen mucha vocación cívica y votan en muchas cosas. Pero la Cámara está haciendo lo posible por hacérselo difícil. Existe eso cuando es nacional. No hablamos de Guerra de Fuego, yo sobre las cosas que te voy a contar, apuntarte una. No me río, pero además me las atribuyen a mí, no te preocupes. Los problemas de padre. Injustamente, pero no por ponerte la bola de mí, porque si no es falso. El problema está en eso. Después, que sea cómodo o no sea cómodo para la gente y para nosotros, tampoco es el problema. El problema es cuando se discute. Entonces termina el presidente hablando de seguridad local en un barrio, ¿no? Y el concejal hablando del acuerdo con Irán. Porque se subvierte entonces las representaciones. Son más, eso es populismo electoral, eso es populismo institucional. ¿Por qué? Porque entonces yo busco lo que pega y no lo que me toca hacer.
no es lo que me toque acercarlo, no me comprometo sobre el tema de acercarlo. ¿Cómo hacen algunos países un poco más organizados las elecciones provinciales y locales? Todas una fecha, las elecciones nacionales todas en otra fecha. ¿Se podría hacer en Argentina? ¿Se podría hacer por mandato del Congreso? No, no se podría hacer por mandato del Congreso. Pero sí, si existiera un Consejo Federal que diera un ámbito para la discusión, en ese Consejo Federal se podría fijar una fecha donde el Estado federal contribuye económicamente, que siempre es un aliciente para unificar posiciones, contribuye económicamente con las elecciones locales. La tecnología se podría acordar también, entonces usar regionalmente la tecnología y se resolverían, o sería el ámbito para discutir también. Eso es de las provincias entre sí, pero también con el Estado federal, las cuestiones vinculadas al padrón, etc. Termino con la forma de votar y dejo abierto un tema. La forma de votar es lo del candado. Yo, es público, todo el mundo sabe, apoyo la boleta única electrónica. La apoyo porque salió bien en Salta, porque salió bien en la capital, la apoyo con condiciones, de gestión. Lo sabe Marcelo porque lo hablamos en Salta un día, que agarramos un papelito y juntos hicimos una hoja de ruta. Y lo sabe Rodríguez Larreta porque le mandé el mensaje, cuidado que las PASO no aguantan con él. Y lo sabe la presidenta porque está totalmente en desacuerdo conmigo, pero yo lo digo en todos lados. Apoyo eso. ¿Por qué? Porque combina lo mejor de la tecnología con, como dijo Santiago, con más tradiciones nuestras. Pero no es la solución si no arreglamos todo lo demás. ¿Cómo hacemos una elección de 11 categorías o 12 como en Catamarca con boleta única en la pantallita de la boleta única electrónica? Imposible. Y ni que decir de la boleta única. La más razonable sería la de Santa Fe para 12. Ahora, vos tenés que irte con un libro como si fuera el Derecho Internacional Privado. Para votar en... Probablemente. Pero ¿sabes qué pasa? Esto pasa, discutir estas cosas, también hay que mirar un poco al exterior. En Colombia, las listas de senadores se votan con boleta única electrónica con un librito de 40 páginas. Y hay que buscar un senador en el librito de 40 páginas. Se vota, se marca y después anda a buscarlo en el librito. Tienen como 3 meses para contar eso. Pero todo está inventado. Porque, con esto termino esta parte y digo una palabrita más. Porque el problema es la tentación del originalismo. Cada gobierno que llega nuevo, yo que me tocaron varios, cada gobierno que llega piensa que puede inventar agua fría, el agua tibia. Y tarda 6 meses en pedir audiencia para decirle, mire, si abre la canilla caliente, ¿cómo? A este baño le falta una canilla de agua tibia. No, si la mezcla es tibia. Bueno, todo está inventado. Es cuestión de saber elegir. Acá, más todavía, tenemos camino recorrido y muy bien recorrido. Las lecciones aprendidas en Salta, pero también en Neuquén, en San Luis, acá en la capital, son un gran aliciente para poder hacer. Yo creo que podemos legislar sobre la boleta única electrónica, pero si dejamos de legislar todo el resto, estamos barriendo la mugre bajo la alfombra. Final, sobre lo que muchos se deberían estar esperando que yo haga, que es gobernanza electoral. Cualquier reforma política requiere una reforma de la gobernanza electoral. Yo soy partidario de órganos administrativos por un lado, de órganos jurisdiccionales por otro, con algunas funciones concurrentes, con algunas funciones diferenciadas. El modelo que tenemos, pero tal vez un poquito más, otra distribución de funciones. El órgano administrativo tiene que ser absolutamente independiente, pero tiene que estar en el Poder Ejecutivo, porque es la única manera de poder mover los recursos. Todo el mundo dice los recursos desmesurados que maneja la DINE. No, son los recursos de todo el gobierno nacional. Es muy difícil hacerlo desde otro lugar que no sea el gobierno nacional. Pero se puede hacer una fórmula por la cual el administrador general electoral sea electo, o sea designado, con acuerdo parlamentario, en base a un concurso o por designación presidencial, pero con algún tipo de salvaguardas, y que en paralelo con esa agencia funcione el Consejo Federal y un Consejo Social, un Consejo de la sociedad civil, y los partidos políticos tengan alguna implicación, aunque son los administrados, habrá que ver cómo, para no caer en problemas de conflicto de interés, pero hacia ese modelo tenemos que ir. 2 órganos con actividades diferenciadas y algunas concurrentes, más capacidades de control jurisdiccional, más recursos para el control, más autonomía de la administración. Eso es lo que pienso. Perfecto.
Continuando entonces con el orden del programa, pasamos al director provincial de Reforma Política de la provincia de Santa Fe, con el doctor Oscar Blanco. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y con muchos amigos. Me parece que lo que tomo las dos instancias, la anterior y esta, ¿no? Como para comentar. Es un tema que ciertamente no es puesto en agenda pública, sino es puesto normalmente en eso tan difuso que muchos políticos, gobernantes, se autoatribuyen la representación que es la gente. Siempre traté de evitar esta autorrepresentación, porque normalmente el que se pone en ese lugar se pone en un lugar excluyente de todo lo que tiene que ver con lo que puede ser una clase política, los partidos políticos, los dirigentes políticos, ¿no? Ahí está la corrupción, ahí está lo oscuro de la política. Yo me pongo desde acá, yo soy parte de la gente, la autorrepresento y por lo tanto hago la crítica. Y esto me parece que es muy común en términos de reformas electorales. ¿Sí? Cada uno se autoadjudica la representación de la gente y hace propuestas, como aquí se han analizado, sin ser ciertamente analizadas. Porque yo creo que, digamos, el núcleo de esta cuestión, yo creo que hay que hacerse una serie de preguntas, que algo se ha dicho por acá, pero ¿por qué hay que hacer una reforma electoral? Parece que decir, ¿qué es lo que se quiere cambiar? Primero. En segundo lugar, ¿por qué se quiere una reforma electoral? Es decir, ¿con qué lo vamos a suplantar al problema que queremos resolver? En tercer lugar, la coherencia de una reforma. Es decir, entre los objetivos que nosotros queremos resolver y los instrumentos o mecanismos o medios que vamos a adoptar para solucionar ese problema. Los efectos, tener en cuenta los efectos no queridos. Es decir, en Santa Fe salió la ley de boleta única, que creía que no iba a salir, que hubiera quedado, y que se aprobó por categoría. ¿No es cierto? Podemos estar a favor o en contra. Ahora, el efecto que tiene el sistema de boleta única por categoría es el voto cruzado. Se analizó esto, se quiso esto. Si uno no quiere un gobierno equilibrado, con ejecutivo de un partido, legislativo de otro, poder judicial de un tercero, etcétera, etcétera, bueno, Santa Fe es eso. Eso. Ahora, a veces no se puede gobernar tan bien como se quiere en términos de proyecto político. Segundo lugar, y esto lo digo porque hablamos antes también de los sistemas electorales. Yo coincido con lo que decía Alejandro. Un sistema electoral no es solamente un sistema que tiene que ver con el sistema de votación. Un sistema electoral es esencialmente la traducción de los votos en bancas. De eso se trata. Se trata del tema de la representación política. Acá hablamos de la representación en Buenos Aires, podemos hablar de la representación en la provincia, en la nación, pero se trata de eso. También de las circunscripciones, las uninominales, las plurinominales, si la lista tiene que ser cerrada o abierta, y el sistema de votación. Ahora, el punto es que, estando Alejandro y Sebastián, de alguna manera están los organismos nacionales, lo que es la gobernanza electoral. Es decir, quien administra y quien en definitiva resuelve los conflictos en este sentido. Y a mí me parece que ahí sí hay un problema que la gobernanza electoral o que los organismos electorales tienen que resolver, que es el tema de la desconfianza. La desconfianza ciudadana sobre los sistemas es un problema, porque eso hace tener pérdida de credibilidad e incluso abortar instituciones o experiencias que pueden ser positivas, progresistas, etc., y que en manos de
organizaciones, organismos que no merecen la confianza, significa un problema. Y cuando a eso se le suma el tema de la incertidumbre electoral, de la incertidumbre política, que todo sistema tiene incertidumbre. A ver, la democracia es incertidumbre. En la dictadura hay incertidumbre, este va a seguir gobernando, ¿verdad? En la democracia hay incertidumbre electoral. Ahora, una cosa es la incertidumbre electoral en tema de la alternancia y otra es incertidumbre en los resultados. Entonces, estos dos aspectos me parece que tienen que ser resueltos por los actores políticos, por la sociedad civil, pero también por los organismos que tienen a su cargo la administración y la jurisdicción sobre esto. Y sobre esto hay que trabajar. En este punto, y dado lo que pasó en muchas provincias, incluso en la provincia de Santa Fe en su momento, yo me voy a tomar de unas categorías de Marcelo Escola que hizo referencia a una trilogía para explicar muy bien algunos de los aspectos que aquí se han señalado y que se vieron con claridad en las elecciones provinciales y nacionales. Él hace una triple diferenciación que me parece muy válida, esencialmente porque esa es una distinción sustancial, para no confundir. Y en esto han caído gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación, confundiendo. Una cosa es lo que se da en llamar el error sistemático marginal. Esto es, errores involuntarios, normalmente involuntarios, que se dan en una elección. Ejemplo clásico es el tema de la confección de un acta mal hecha. La confección de un acta incorrecta, la suma de los renglones incorrectos, la transmisión equivocada de un dato. El segundo aspecto es la manipulación electoral, que ya no es involuntaria y que ya es voluntaria, pero que puede no ser ilegal. Por ejemplo, el tema de manejar el calendario electoral, de manejar las campañas electorales, de favorecer normalmente a quien gobierna en beneficio de los que no gobiernan, y que está rayana con la ilicitud, y a veces son ilícitas porque sinceramente transgreden normas claramente legales. Y otra cosa es el fraude. El fraude electoral es el intento voluntario y sistemático de alterar los resultados electorales. Entonces, lo que ha pasado en la Argentina y en muchos lados es que un error de un presidente de mesa se convirtió en un fraude electoral. Y esto no ayuda. No ayuda. Y en esto nos tenemos que comprometer todos en términos de hacer esta clara distinción. Denunciar la manipulación, denunciar el fraude electoral, donde puede haberlo. Ahora, en la Argentina no hay un caso de la jurisprudencia nacional en donde ha habido una sentencia que digo hubo fraude electoral. Ninguno. Y acá me podrá señalar esto. No digo que no haya casos en donde ocurren o delitos que terminan en previsiones que pueden ser la anulación de mesas, etcétera, etcétera. Pero digo, me parece que el aporte que se puede hacer desde la academia, desde los sectores de las organizaciones civiles no gubernamentales, etcétera, es clarificar estas cuestiones y no sumarse a intentos que en definitiva deslegitiman no solamente a los partidos políticos, etcétera, sino a los propios gobernantes. Y lo digo también por el propio Santa Fe. Es decir, ¿qué pasó en las primarias en Santa Fe? Hubo dos problemas esenciales. Uno fue el tema de la inasistencia de las autoridades de mesa. En las primarias en Santa Fe hubo 55% de inasistencia de autoridades de mesa. Por lo tanto, autoridades de mesa que se sumaron a una elección sin ninguna capacitación.
esto era imposible que saliera bien en Santa Fe, en Argentina y en el mundo. Y el segundo aspecto, que tuvo que ver con cómo se transmitió los resultados en la página web. A mi juicio, muy mal informado, muy mal presentado. Cuestión que ambas cuestiones se solucionaron para la general. Los errores que había en los telegramas enviados se produjeron y se pudieron saber el mismo día de las elecciones primarias, porque a la vez iban saliendo públicamente escaneadas para que todos pudieran verlas. Entonces, una cosa es el error, una cosa es la incompetencia y otra cosa es el fraude. Y matizar cualquier cuestión como un fraude electoral me parece que es una grave equivocación que nosotros desde nuestros lugares no debemos abordar. Tal vez en base a esas cuestiones en Santa Fe hoy hay un proyecto de boleta única digital. Hay un proyecto del diputado Di Molina, que es del socialismo, que si ustedes quieren luego puedo dejarles una copia, cuyo artículo primero dice: la incorporación de opciones tecnológicas que la presente ley regula no puede implicar una transferencia ni una dependencia del poder público respecto de empresas comerciales. Este texto son 4 renglones de una acordada de la Cámara Nacional Electoral. Exactamente eso dice, creo que la acordada siempre. Digo, en Santa Fe hubo problemas. Yo, sinceramente, estoy a favor, he participado de la propuesta, que tiene variantes respecto, no solamente esta, con respecto a las otras opciones que se han dado en Salta, en Ciudad Autónoma, etc. Esencialmente porque es el Estado el que se supone va a administrar y organizar y diseñar este nuevo sistema con controles, con auditorías, etc. Pero sinceramente Santa Fe tiene un piso alto. Es decir, si esto no cojara, si no hubiera las mayorías suficientes, tenemos la boleta única de papel, que merece tal vez retoques. Yo concuerdo con la cuestión del efecto no querido por categoría. Este es un problema, porque además pude ir también en contra de lo que dice la Constitución, la más antigua de la Argentina, de 1962, en donde el gobernador se supone que lleva sus diputados, su lista de diputados. En su mayoría, recuerden que esta fue la gobernabilidad, año 62, Frondizi, etapa de estabilidad política. Entonces, digo, adaptar esto ahora, como decía Pablo VI, si yo quiero transformar o modificar el problema de categoría por una lista que pudiera arrastrar a la totalidad de la lista, la verdad no necesito ir a la boleta. Se lo podría hacer con la boleta única de papel. Lo otro es una decisión política que tiende a resolver otros temas. Puede ser el recuento de votos, los problemas que tuvimos, la rapidez, etc. Que yo, insisto, no cambio certeza por rapidez. Yo creo que la mejor alternativa es conjugar la certeza primero con la rapidez. Y de esto podemos ver distintas alternativas, aunque creo que el tema de la incorporación de tecnologías es la vía hacia donde está. Por ahora, para cumplir. Muchas gracias por la puntualidad, Oscar. Continuando el orden del programa, continuamos con el director general de Reforma Política de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Barbosa. Bueno, gracias a todos, gracias a los organizadores, a los compañeros. Voy a hacer un alto minuto a contestar alguna pregunta que surgió en el panel anterior. Fui a responder a la Ciudad de Buenos Aires y bueno, digamos, como el debate en el texto, digamos, poder responder. La verdad es que cualquier reforma que uno quiera hacer en materia electoral o en materia política requiere de consensos y requiere de tiempo.
consenso y tiempo. Y nada de lo que vamos a hablar ahora o lo que queramos hacer para adelante puede escapar de esas variables, consenso y tiempo. Nosotros decidimos hacer una reforma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que arrancó en el 2012. En 2012 se mandaron los proyectos de ley. Finales de 2013 se aprobaron esas leyes. En 2014 reglamentamos y recién en 2015 implementamos y llevamos adelante la puesta en marcha de lo que fue finalmente el instrumento de la boleta única electrónica. Me preocupa que, estando del otro lado de la sociedad civil, se piense que una dirección de reforma política tiene que ir detrás de los problemas, que no tiene que innovar, que no se tiene que adelantar a lo que puede suceder. Desde el 2007 la Cámara Nacional Electoral viene diciendo que la boleta partidaria requiere de atención, requiere de algún tipo de resolución porque ya es un instrumento que empieza a traer problemas. La Ciudad de Buenos Aires, para poder llevar adelante esta reforma, necesitó de mayorías especiales. No fue el partido oficial de gobierno el que decidió hacer una reforma. La reforma se consensuó, se hizo con 2/3 de la legislatura. Entonces me parece que no atender lo que la Cámara venía diciendo, imaginar que solo deberíamos estar como una dirección de reforma política o como un ministerio de gobierno y yendo detrás de los problemas, esperar que estallaran. A mí me parece que es una mirada equívoca. Me parece que nosotros como misión tenemos que generar bienestar en la ciudadanía, porque trabajamos para los ciudadanos. Y si podemos generar un mejor sistema electoral que beneficie, que facilite la vida del ciudadano, lo tenemos que hacer. Porque en la Argentina votar se ha vuelto una acción inhumana. Votar hoy en Argentina es inhumano. Es inhumano para el votante que tiene que entrar a un cuarto oscuro y tiene que agarrar una boleta del metro 20, como sucede en Catamarca, y que el mismo partido tenga 13 opciones, que no entren en una mesa y que tienen que estar en el piso. Es inhumano para quien le corresponde o le toca ser autoridad de mesa. Y es inhumano para aquel que tiene que fiscalizar. Entonces me parece que adelantarse a los tiempos, ir buscando soluciones, me parece que no está mal. No hay que preguntarse tanto el por qué lo hicimos, porque en definitiva el cliente, si lo quieren en términos más directos, que es el elector o nuestro usuario, que es el ciudadano, terminar legitimando la reforma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La consideró valiosa, la consideró a tiempo, la consideró idónea. Y eso es lo que nos tenemos que preguntar, si a la gente le sirvió, si a la gente le fue útil, si le vino a facilitar la vida, el acto electoral que tiene que cumplir. Mucho más cuando estamos hablando de que quizás no se puede unificar todas las elecciones en un solo acto y que tenemos que mejorar quizás esta cosa de votar 6 veces, pero no podemos ir a un solo día de elección. Entonces me parece que tenemos esta cuestión de la legitimación que hace la ciudadanía, como hoy se está dando el proceso inverso frente a la boleta partidaria. La ciudadanía está deslegitimando un instrumento que se usó por décadas, pero pues está deslegitimado. Y eso nos impone esta discusión que estamos teniendo ahora, esta charla. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar, cómo vamos a enfrentar esta situación de debilidad de un sistema electoral? Yo creo que con más república. ¿Y por qué digo con más república? Porque necesitamos debate, necesitamos discusiones públicas, necesitamos participación. Lo va a tener que decidir el consenso de todos, porque sin consenso no vamos a poder cambiar ningún sistema. Entonces la idea de que vamos a ir con un sistema en todo el país es una idea errada en algún sentido. Lo que se está tratando de demostrar es que hay opciones, Y muchos ciudadanos del país conocieron esas opciones, porque el sistema, como decía Sebastián, se aplicó en la Ciudad de Buenos Aires y se fue una vidriera para el resto del país. Entonces la gente supo que tenía alternativas y hoy quizás las reclama. Entonces, me parece que no hay recetas, es la siguiente lección que podemos aprender. No hay recetas, ¿no? Yo no vengo acá y vengo con muchísima humildad a contar la experiencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Funcionó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá que ver si funciona en la provincia, si funciona en el resto del país. Hay muestras, Salta, Chaco, Neuquén, San Luis, de que efectivamente hay posibilidades de que funcione, ¿no? Salta es quizás el lugar más emblemático, que uno pensaría a priori que tiene más dificultades para que funcione, y sin embargo funcionó. Pero no nos podemos olvidar de que cuando uno va a un lugar o a una jurisdicción tiene que analizarla, tiene que saber cuáles son los comportamientos culturales, sociales, cuál es la cultura electoral del lugar, si hay o no hay infraestructura, si hay una brecha tecnológica enorme, porque yo además que creo que esta discusión que vamos a tener de lo que se viene y que lo tenemos que solucionar con más república, también yo creo que lo vamos a tener que solucionar con más tecnología.
Es el otro dato, hay que incorporar la tecnología. La tecnología no es una mala palabra. Lo que no tenemos que hacer es entregar el sistema electoral a las empresas tecnológicas, que es otra cosa. Muy bien lo ha dicho Alejandro muchas veces, o sea que no vengo yo, digamos, a innovar con eso. Y de hecho nosotros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después que terminamos de reglamentar, que fue todo un esfuerzo, un trabajo en conjunto, con ESIO, con todas las áreas de gobierno, después que terminamos de reglamentar, hicimos una convocatoria a las empresas que quisieran venir y ajustarse a la reglamentación para ver, hacer una prueba de uso de qué podían proponer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o si tenían sistemas que se adaptaran a la reglamentación que habíamos hecho. Y se presentaron 3, Indra, MSA y Emanomatic. Y Emanomatic presentó esto que hoy los santafesinos están llamando la boleta única digital. Nosotros lo tuvimos, lo probamos, lo analizamos. Es el registro, la impresión y un segundo registro con un código QR. Que a priori esto debería ser mucho más barato que la boleta única electrónica que está por acá, que tiene además el chip. O sea, digo, tenemos que dar la discusión. ¿Será la boleta única electrónica? ¿Será la boleta única digital? ¿Será la boleta única en papel? Digo, pero la discusión la tenemos que dar. Evidentemente, la boleta partidaria entró en estado terminal. Y quiera sea o no, digamos, yo creo que uno puede preguntarse qué nos sucedió para llegar a este punto. Uno diría, en Argentina somos todos muy amenos o afables a las teorías conspirativas, ¿no? Eso explica muchas veces muchos de los males que nos pasan, es producto de la conspiración. Y yo creo que a veces es producto de la torpeza, de la falta de profesionalidad. No solamente es el dolo lo que pudo haber estado pasando, un poco siguiendo lo que decía ahí Oscar hace un ratito. Digamos, no hay que confundir una cosa, pero el problema es que si la gente cree que hubo fraude, por más que le digamos que no, eso se instaló y termina siendo lo que la gente cree. Y termina siendo lo que la gente cree. Entonces, me parece que lo que va a suceder aquí es que cualquiera sea que gane el próximo domingo, nosotros tenemos que usar la oportunidad del 11 de diciembre para sentarnos a discutir una reforma política en serio. Y aprovechar que el año que viene va a ser un año no electoral, para sentarnos como debemos, con adultez, todas las fuerzas políticas, sin imponer ningún sistema, discutiendo si sirve o no sirve para toda la Argentina, si hay que regionalizar, si hay que aplicarlos en algún lugar sí, si hay que aplicarlos solo para un tipo de cargos. Me parece que esa es una de las discusiones que yo siento que hay que dar. Me parece también que hay que, como decía Alejandro, no solo discutir el instrumento. Acá hay un problema de partidos políticos, de sistema de partidos políticos, hay un problema de sistema electoral, básicamente. Pero también, y algo había dicho acá Sebastián, tiene que ver con la organización. Acá nosotros tenemos 2 sectores centrales sentados aquí en este escritorio que terminan siendo ese juego que tenemos que ver si no hay que cambiarlo, mejorarlo, ajustarlo para lo que se viene, que es la línea por un lado y la Cámara Nacional Electoral por el otro. Y yo creo que finalmente vamos a tener que ajustarlo, vamos a tener que cambiarlo. Ahora, si ustedes me preguntan, hay proyectos del gobierno de la ciudad, de legisladores del gobierno de la ciudad, que dicen que hay que pasar todo, absolutamente todo, a la justicia. Y yo, desde el punto de vista personal, no lo comparto. Yo no lo comparto, no quiero que confundir lo administrativo con lo judicial. Sí, yo creo que la DIN en manos de un partido oficialista genera una simetría. Lo que mucha gente de la sociedad civil termina diciendo la cancha inclinada. Hay manejos de recursos, hay manejo de espacios. Me parece que tenemos que pensar hacia dónde vamos. Yo creo que la Agencia Federal Electoral, o el nombre que le quieran poner, también va a ser motivo de una ley, de un consenso. Habrá que crearla. Yo creo que debe quedar dentro de la órbita del Ministerio del Interior. Debería tener facultades, tendría que tener autarquía, tendría que tener presupuesto propio, personalidad jurídica, tendría que mostrar signos de independencia, de la intencionalidad que pueda tener el partido oficialista de turno. Y a la Cámara habrá que incrementarle también sus poderes y sus facultades, porque también la Cámara hoy está en una situación donde no encuentra, digamos, toda la potencialidad que tiene. Hoy la Cámara tiene que controlar empresas tecnológicas y no tiene equipamiento suficiente dentro de sí misma como para tener el entrenamiento de sus funcionarios y demás adecuadamente preparados para ir a hacer el control que tiene que hacer. Entonces me parece que tenemos que dar esa discusión. El rol de algunas instituciones, como el correo, se ha dicho allí que se había incorporado gente. Yo ayer busqué en la página del correo, hay toda una aclaratoria de las autoridades del correo diciendo que efectivamente no se incorporó personal, pero sí se incorporaron 30.000 personas, reconoce aquí el titular del correo que escribe, 30.000 personas para la organización de los comicios por el plazo de 48 horas. Y mi pregunta es,
¿Quién controla esas 30.000 contrataciones? ¿Cuál es el criterio de la contratación? ¿Para qué? ¿Quiénes son? Entonces me parece que nos merecemos también realizar alguna de ese tipo de discusiones. Los juzgados federales, con competencia electoral, tal vez sería hora de empezar a discutir, pero no ahora, sino para más adelante, que haya juzgados electorales, no juzgados federales con competencia electoral, porque me parece que ese no es el camino. Pactos de consenso con las provincias, esta cuestión de el federalismo de consenso del que hablaba aquí Alejandro. Un régimen de sanciones correcto, porque la verdad es que no hay fraude, porque tampoco está debidamente aclarada, tipificada las conductas y reguladas en el Código Electoral. Entonces, difícilmente podría haber una sentencia, una sanción de la Cámara diciendo esto es fraude, cuando realmente no lo tipificamos ni lo regulamos. Entonces, mientras no está regulado, la conducta no está prohibida, digamos, no hay nada que achacar ni criticar. Entonces nos merecemos también, dentro del Código Electoral, incorporar un nuevo régimen de sanciones. El rol de los partidos políticos, que yo creo que también suman a la transparencia, la formación cívica, que es esencial, la construcción cívica. Nosotros lo hacemos en el Gobierno de la Ciudad, junto con la Cámara Nacional Electoral. Hace 3 años que vamos a todos los colegios de la ciudad a capacitar a los chicos, los primeros votantes en el mundo de las escuelas públicas y las privadas. Estamos generando un programa ahora para ir a capacitar a los extranjeros. En la ciudad de Buenos Aires hay 350.000 extranjeros, de los cuales hay apenas 14.000 empadronados y votaron 5.000 en la elección al jefe de gobierno. Entonces, hay mucho que hacer desde lo social y desde la formación cívica. Y por último, digamos, para cerrar, para no pasarme, digamos, y respetar, tenemos que empezar a ver esta dicotomía de construir nuestras preferencias o ser capaces de generar consensos. Y yo creo que la Argentina que se viene, cualquiera sea el presidente que gane el próximo domingo, va a tener que empezar a hacer el ejercicio dinámico de la construcción, de la generación de consensos. Ya no es lo que yo quiero y si no me aparto y hago otra cosa diferente, sino es empezar el entramado de la construcción definitiva de consensos que necesitamos todos para que este país tenga mejores instituciones en el ámbito electoral y de las otras también. Muchas gracias, Marcelo, por no hacerme ser de Bonelli y gritarles que se terminó el tiempo. Sí. No, podría haber sido otro. Continuamos en el orden de ejecución con el doctor Carlos Santadi Márquez, que es secretario técnico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Casa y además es subsecretario de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Primero, tengo una mala noticia para el secretario, que mañana no se van a firmar ninguna secta porque se queda de La Plata. Entonces la Junta Nacional Electoral de la Provincia de Buenos Aires mañana no va a tener actividad. Vergara ya tenía todo proyectado. Pero bueno, suerte con la firma. Sí, en vivo. Las vamos a tener el viernes, sí. Pero bueno, uno muchas veces Pacto tendríamos que poner. No, pero es decir, a veces los que ven de afuera el sistema electoral no advierten que se corre con el plazo justo y se termina muy sobre la hora y claro, los argentinos opinamos y está bien que así sea, porque opinamos de economía y de derecho electoral, sostengo yo, con absoluta gratuidad. Y bueno, a veces tenemos este tipo de inconvenientes que son las cosas que no se ven. Pero bueno, volviendo al tema, yo quería fijar una serie de consensos. Desde el año 83 para acá, nuestra democracia, si pudo fijar un valor en la población, es el de la confianza en el sistema. Yo creo que esto estamos todos de acuerdo. Es decir, aún no se puso en duda, y nuestra población no puso en duda la legitimidad de origen. Podrán insultar contra quien ganó, pero nadie discute sobre quién haya ganado. Y esa legitimidad de origen ha hecho que nuestro sistema sea un sistema confiable. No quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. Yo siempre cuento la anécdota, alguna vez me ha tocado compartir con Alejandro alguna situación electoral en Venezuela en particular, que es un país que invirtió mucho en su sistema electoral, donde siempre lo primero que nos dicen a los argentinos es pero el sistema de ustedes es arcaico. Pero sí, está bien, el sistema nuestro es arcaico, pero la gente en nuestro sistema confía. Ustedes invierten una cantidad como creo que ningún otro país en el mundo y la mitad de la población no confía en su sistema. Lo cual no quiere decir que haya fraude o no sé, ya no es un problema nuestro. Bastante problemas tenemos nosotros. Pero, entonces digo, tenemos sistemas confiables y sistemas no confiables. No hay sistemas modernos y antiguos. Es decir, ese es el valor que nosotros tenemos que ver en los sistemas electorales. Y nuestro sistema
todavía ha sido un sistema confiable. ¿Qué pasa? Cuando se modifican, y esto es lo que ha pasado en el año 2009, cuando a fines de diciembre del 2009 se sanciona la ley de primarias abiertas y simultáneas obligatorias, cuando se modifican los sistemas, tiene que haber una planificación y tiene que haber una progresividad. Bueno, en lo que a mí respecta, que es Provincia de Buenos Aires, se sancionó una ley en los mismos plazos más o menos, bastante similar a la de la de Nación, y no hubo ni planificación ni progresividad, lo cual trajo una serie de problemas aparejados en el sistema. Tenemos que ser conscientes que toda modificación, y esto por lo que viene a futuro, toda modificación del sistema electoral necesariamente va a generar una ventaja para alguien. No existe un sistema que sea aséptico. Está todo inventado. Y todos los actores tienen que aceptar esta situación. De hecho, es decir, hay países que hasta se da la curiosidad que es electo quien obtiene menos votos y nadie dice nada. Y al otro día salen todos a trabajar, que nadie se puede prender fuego nada. Es el sistema que cada sociedad acepta. ¿Qué pasó con la PASO? A mí me sorprende hasta el día de hoy que ningún partido político se haya arrancado las vestiduras por lo que fue, en términos filosóficos, la invasión, por decirlo así, a su espacio de reserva. Ningún partido político discutió que venían no afiliados a votar en sus primarias y a decidir quiénes eran sus autoridades en forma obligatoria. Y que tenían que aceptar. Eso no fue motivo de discusión. Y es el día de hoy que a mí me sigue asombrando. Se discutieron otras cosas. Ahora, eso pasó de largo. ¿Y qué pasa? Lo que se quiso hacer, interpreto yo, no sé, haciendo es que se quiso democratizar quizás una de las instituciones menos democráticas de nuestro sistema, que fueron los partidos políticos. Paradójicamente, nuestros partidos políticos no son democráticos. Ninguno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aceleró los procesos? Yo, por hacerlo muy gráfico, siempre digo, se intentó seguir con la carrocería de un Seat Ditela y se le puso el motor de una Ferrari. Reventó. Porque el votante de la provincia de Buenos Aires, cuando entró a su cuarto oscuro y se encontró con tamaño escenario que vulnera lisa y llanamente el principio protectorio del voto, que vulnera cualquier principio del derecho electoral, porque genera un nivel de complejidad el acto de la votación, ese cuarto oscuro, que eso fue lo que se logró. Entonces el sistema voló por los aires. Aún seguimos manteniendo la confiabilidad del sistema y aún se sigue teniendo el beneficio de la legitimidad de origen. Esto generó, lo que decía Oscar, error, no generó fraude. Tuvimos también muchísima suerte, gracia divina, llámenlo como quieran, que hasta el día de hoy, a nivel nacional, no tuvimos un escenario electoral de paridad que pusiera todavía más en duda el sistema. En las experiencias provinciales sí se han dado. Fíjense lo que pasó hace unos años en las elecciones en Chubut, donde se discutió todo. Y se discutieron situaciones que pasan en cualquier elección. Entonces, vuelvo un poco sobre la idea de lo que decía Alejandro. Es importante que, para que primero, antes de empezar a discutir cómo queremos votar, que los partidos políticos se pongan los pantalones largos y decidan cómo quieren manejar el sistema y den ejemplos republicanos. Nos viene bien un buen baño de república. Puede ser que sea un dato no menor lo que yo les voy a contar, pero es absolutamente cierto. Yo estoy en la justicia de la provincia de Buenos Aires y sigo un poco lo que es el desenvolvimiento de la Junta Electoral de la provincia. El Partido Justicialista hace 11 años que no presenta un balance. Lo presenta la Justicia Federal, la Justicia Provincial no.
¿Qué pasa? El legislador, cuando regula, si bien pone la obligación, no pone una sanción. Y ahí hay un resquicio. Digo, de ahí para abajo, ¿qué nos queda? Cayó en desgracia el Partido Justicialista, te la pongo ejemplo porque es uno de los partidos grandes. Digo, pero yo con qué autoridad moral le voy a exigir al partido municipal de Guaminí que tiene que poner plata entre todos los afiliados para pagarle al contador que presente el balance. Otro de los títulos que también yo creo que queda de esta experiencia es cuando fue todo el paquete de reformas en el año 2009, es el de la regulación de la publicidad y del financiamiento. En provincia de Buenos Aires yo sospecho que se adoptó por una situación bastante más fácil, ¿sí? Que mucho apoyarse en los sistemas nacionales. Digo, para lo que nos conviene somos federales a ultranza, para lo que no nos conviene, no. Y yo creo que ahí va a haber, desde las provincias, van a tener que tener un sinceramiento y decidir qué posición adoptar, quizás como hablaban en el formato de Consejo Federal Electoral o algún organismo que sea catalizador de políticas a nivel federal de todas estas situaciones que hoy pasan. El ciudadano de la provincia de Buenos Aires tiene una desprotección en materia electoral por falta de regulación que es tremenda. No porque no esté protegido por el Poder Judicial, no está protegido desde el punto de vista normativo sobre un recurso. Hoy en día es muy común que 24 horas antes de una elección salga un amparo de un juez diciendo que suspendan las elecciones, qué sé yo, declarando la guerra de Japón, porque la judicialización del proceso electoral es un fenómeno que va increciendo. Y ante esto, el poder político va a tener que dar una respuesta lo antes posible. Otra cuestión también que va a haber que resolver, creo yo, es qué rol adoptan cada uno. Hoy en día tiene algún tipo de responsabilidades, como vimos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, hay organismos independientes, como decía recién Alejandro, está todo inventado, no hay nada que tengamos que crear. Hay organismos independientes en la administración electoral en Latinoamérica que han tenido experiencias muy poco felices. Me viene a la mente el caso venezolano y su Consejo Nacional Electoral, donde no dudo de la idoneidad de la gente que está, pero está muy parcializada. Y los rectores del Consejo renuncian a su filiación partidaria horas antes de asumir en el Consejo, y se dan situaciones valiosas que marman. Entonces, yo no sé si crear un organismo en el aspecto limpio o aséptico es algo que es real para una sociedad como la nuestra. Tendríamos sí que pensar o repensar cómo se va a llevar adelante la administración electoral entre las atribuciones en juego entre la Cámara Nacional Electoral y el Poder Ejecutivo. Por eso, y esto sí lo podríamos hablar, pero en relación a la gobernanza, yo creo que es sano que no tenga la totalidad el Poder Ejecutivo en alguna de sus formas, ni tampoco el Poder Judicial en todas sus formas. Es decir, el mix que ha logrado Argentina, que tiene que ser modificado y que necesita de reformas, hasta ahora ha dado estos resultados. Yo siempre digo, nosotros vemos los defectos. Lo cierto es que con los recursos que tiene nuestro sistema electoral, bastante, y estoy hablando del año 83 para acá, bastante bien se ha logrado. Yo siempre digo la máxima nuestra. Nosotros queremos pagar los impuestos de Angola y tener los servicios de Suiza. Cuando nosotros nos aumenten los impuestos
para tener un sistema electoral super mega magnífico, yo no sé si la población está dispuesta a eso o a qué costo. Y esa inversión, para cerrar, pongo el ejemplo de lo que hizo el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, que después de una crisis en su sistema electoral, para bien o para mal, receptó la crisis, la leyó e hizo una inversión bastante grande en su Poder Judicial y en su administración electoral, y de hecho, en líneas generales, los problemas que generaron esa crisis no volvieron a sucederse. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con la última exposición del doctor Decio Migliosi, que es el director general electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias a ustedes. Yo tengo un privilegio y no voy a renunciar con respecto a quienes acompaño, que como no fui incluido en la nómina de la presentación, lo que voy a decir acá tranquilamente lo puedo negar, ¿correcto? Porque yo no estuve. Exactamente. En uno de los programas, en el otro. Primero, al doctor Tulio, no lo voy a defender, tiene espalda ancha, cuero duro, se sabe defender solo. Simplemente, en nombre del Gobierno Nacional, les quiero agradecer públicamente que cuando tuvimos que implementar la boleta única electrónica, nos estuvo acompañando con sugerencias más que oportunas, con consejos mucho más que sanos y sabios. No más que eso. Muy bien, poco puedo agregar, simplemente por lo visto todos hemos estudiado Berger, entendemos el vínculo íntimo y la proximidad entre el sistema electoral y el sistema de partidos. Y yo soy, tal vez un poco por la edad, estoy más cerca de la seque de la discoteca, y me invade un pesimismo en función que yo creo que va a ser muy difícil, por dos argumentos. Primero, por el erróneo concepto de federalismo que se tiene. Creo yo que muchos distritos adoptan el temperamento, inclusive el mío, de ir desdobladas las elecciones o unificadas de acuerdo al momento. Es decir, no obedecen a un concepto mucho más elevado que la mera coyuntura. Por lo tanto, yo creo que deberíamos tener, como bien dijo el doctor Tulio, el día de discutir lo local y el día de discutir lo nacional. Por otro lado, el tema de los partidos hace que cuando muchos de los que estamos acá empezamos a tener pasión por esta actividad, no existía la colectora, no existía el espejo, no existía el testimonial. Creo que ahí hay un renunciamiento de los partidos a su funcionamiento vigoroso, fuerte, hacia adelante. Y coincido con lo que el panelista que me precedió, yo lo voy a decir en otros términos, ¿no? En función de lo que establece el 38 como competencia del partido político para proponer candidatos a cargos públicos electivos, yo me pregunto si las PASO sirven. Me lo pregunto, por ahora no tengo respuesta. Es decir, ese intento de, y ahora sí un pequeño disenso, yo no creo que los partidos políticos no sean democráticos. A ver, algunos tienen sus maneras de saldar sus diferencias y elegir sus candidatos, será por burocratismo uno, por centralismo democrático otros, o por una elección interna otros. Pero que son mecanismos que entran dentro de la Constitución considera como democráticos y la ciencia política no los condena de otra manera, no creo que no sean democráticos por eso. Con respecto, y siempre la calidad bien entendida empieza por casa, nosotros tenemos un severo problema de representación en la ciudad de Buenos Aires, que es con los legisladores. Nosotros tenemos 60 legisladores y al funcionar como distrito único,
nosotros tenemos una sobrerepresentación de los barrios del norte que tienen una realidad sobre los barrios del sur que están infrarrepresentados. Tal vez, a modo de sugerencia, no quiero extenderme, tal vez recurrir al sistema mixto que se utilizó en el 73, donde en aquel momento 28 circunscripciones se elegían uninominalmente y el distrito elegía los 32 restantes por distrito único, ¿no? Y por sistema proporcional. Yo creo que en el país hay un desacomodamiento por el sistema electoral, reitero, vinculado con la crisis de los partidos, que hacen que determinadas áreas estén mucho más y mejor representadas que otras. Y generalmente están más y mejor representadas las áreas donde la población vive mejor, por decirlo de una manera elegante. Y planteo la cuestión de la cosa, y con esto termino. Yo sé que Alejandro, tal vez, seguramente vamos a coincidir. Yo creo que tenemos un pecado original en el régimen electoral en esta última reforma constitucional, que es, al haber transformado al país en distrito único, transforma a los centros poblados y fundamentalmente a la querida provincia de Buenos Aires, lo digo con estima y respeto, pero la transforma en el gran elector, como aquellos príncipes germánicos, ¿no?, de la Confederación, que era el gran elector y terminaba definiendo por sobre los demás. Y fíjense ustedes hasta qué punto se llega de denominarlo la madre de todas las batallas. No quiero recordar quién dijo que defender su ciudad era la madre de todas las batallas. Por lo tanto, me parece que no va a haber, y no me estoy refiriendo a nadie en especial, no van a estar dados lamentablemente para todos nosotros en los próximos tiempos las condiciones necesarias, ni las renuncias a las mezquindades que mencioné. Por lo tanto, discúlpenme, para pensar la reforma electoral yo particularmente soy pesimista. Y una última y pequeña aclaración, no quería sobremontar lo que muy bien explicó Marcelo. El doctor Simmel transmitió algún temor porque el Tribunal Superior de Justicia en el momento de la elección estaba como en inferioridad de condiciones, a ver si malinterpreté, para abordar el control y el chequeo de lo que estábamos instrumentando. Desconozco el tribunal, digo. No. Las condiciones con las que contamos a eso. la justicia electoral. Las condiciones que tuvo el tribunal. Sí. Pues ahí estuvo muy preciso Carlos, es decir, reforcemos. Entonces, correcto, pero ¿sabe lo que pasa, doctor? Tal vez esto no ha tenido, producto de nuestra torpeza para comunicar. El Tribunal Superior estuvo asistido por el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, por la Defensoría del Pueblo, por la legislatura, y no solamente el Superior Tribunal, sino nosotros también en la implementación del sistema. Fíjese usted que teníamos que ir a las PASO y no fuimos nosotros, fue la propia legislatura la que intervino y dijo, paren, y sacó una ley postergándolo. Por lo tanto, no quiero hacer una exégesis porque queda hasta feo que uno hable de lo que ocurrió, pero sí, todos los actores que están involucrados asumen la responsabilidad. Quédese tranquilo que no va a haber problema. Y no estoy hablando de este sistema que implementamos nosotros, el que fuere. Si todos los actores sociales, políticos, el tercer sector también sería una injusticia si no lo nombro, las organizaciones no gubernamentales nos acompañaron críticamente, observaron, criticaron y cuando tuvieron que decir esto está bien, esto está mal, obramos en consecuencia. Gracias y bueno, me parece que lo tenemos que repartir. Para todos los expositores y para los comentaristas que se ajustaron impecablemente a tiempo y bueno, tenemos la posibilidad entonces de generar un espacio para intercambio de preguntas. En regocijo de todos los administradores de temas electorales, quería decir que la sensación es que son el servicio penitenciario
y la gente les echa las culpas de lo que ocurre en la calle. No tiene nada que ver con lo que pasa en los lugares. Administran responsabilidades que no son las que se resuelven así. Segundo, creo que no hay ninguna sistema electoral que se deba reformar inmediatamente. Todos los sistemas tienen que reformarse aleatoriamente, porque mientras más lejos esté la resolución del modelo, más honestamente van a actuar todos los factores que integran el Estado. Paradójicamente, nuestro país tiene una cláusula constitucional referida a los sistemas electorales que está creada por ley. Si miramos lo que rige en nuestro sistema electoral con la mayoría calificada, no estaba en la Constitución, lo pusieron en una ley 3 veces. Hay otra cuestión que también quisiera remarcar, en concordancia con lo que decía el señor director, que han pasado 3 censos desde 1983 y la representación política en este país no se ha actualizado. La provincia de Buenos Aires, que debería tener hoy 87, 88 diputados, sigue teniendo los 70 diputados que establecía el facto, porque fueron calculados por el gobierno de facto en 1983. Y ha habido sobre representaciones de muchas provincias. Todo esto en detrimento de la hermana mayor, como dicen ustedes. También es cierto que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Pero el resultado no ha sido favorable, porque desde que se creó el sistema de elección directa no ha habido ningún bonaerense que ha sido presidente. Es un dato de la realidad. Es decir, si vamos a hablar, veremos cómo ha sido. Si realmente le vamos a atribuir consecuencias, las consecuencias fueron que ningún bonaerense ha sido presidente. No, yo no hablo que esto signifique una ventaja para, pero usted imagínese. Partido político, puesto de fuerza y espacio a mí, uno me da arquitectura y otro me da fuerza armada, seguridad. El partido político mejor posicionado en la provincia de Buenos Aires puede desatender a muchos sectores del país y llegar a la presidencia de la República, independientemente si el candidato es nativo o no. Obviamente, le decir que en 1999 se dio el caso contrario. ¿Cómo? En 1999 se dio el caso contrario. La provincia de Buenos Aires eligió un signo político y la nación eligió otro signo político. La elección de la Rúa del Cauca. Bueno, sí, pero ya no. Lo que quiero decir. No tiene sentido, No, quería remarcar. Se dice. Considero que el mecanismo de elección, no sé si era el mejor o el superlativo, por medio de colegios electorales, por cada distrito, garantizaba, en mi modesta opinión, no tiene por qué ser compartida, garantizaba una participación mucho más pareja que la de nosotros. Por supuesto, pero para eso justamente habría que haber actualizado la representación política de cada uno de los, es decir, haber adecuado los censos, en eso sí. Ahora, si usted suma senadores y deja que las provincias que no alcanzan a tener 2 diputados tengan 5, bueno, ahí me distorsiona todo el sistema. No, eso es cierto. No le digo más, no voy a entrar. Tratemos de que las preguntas sean. Y la verdad, y decir, y además concuerdo con lo que dice. No, está bien. Lo que sí vamos a pedir es que las preguntas sean concisas, correcto, porque se han ajustado los expositores para poder tener el espacio de preguntas. Concuerdo que que entre las paradojas que tenemos el sistema tiene una Cámara Nacional de Revisión de los jueces federales, así que realmente gota de las paradojas que a veces uno se sorprende. Y lo que dice de la administración de los partidos políticos, caótico. A mí me ha tocado ser administrador de partido político y ser armador de estatutos de frente, y me he dado cuenta que lo que dicen ustedes es totalmente cierto. Es imposible gobernar. Perdón, nada más un comentario con el cual voy a finalizar mi vida política antes de comenzarla. Yo creo que pocos han advertido desde la academia o desde la Asociación de Derecho Constitucional que el abandono del colegio electoral como tal ha sido una bofetada al federalismo. No digo que esté bien ni que esté mal, porque por supuesto el colegio electoral ha tenido sus bemoles, ¿sí? No con los norteamericanos, pero digo, ha sido un perjuicio a los federalismos que al no actualizar
esa representación se vio todavía más agravada. Hay un pequeño error de diseño. Una propuesta de Menem antes de irse. Restablecer el colegio electoral. Yo digo, en el 94 la posición de todos los partidos políticos era abandonar un criterio elitista que fue los colegios electorales. Me parece que volver al colegio electoral yo lo modificaría, sería la proporcionalidad para que esta sea realmente equitativa. Me parece que volver a un sistema que no está basado en la soberanía popular como idea rusoniana, sino en la de Sies sobre representación y soberanía nacional, me parece que Oscar, pero nunca más vas a ver un candidato a presidente haciendo campaña en Tierra del Fuego o en Misiones. ¿Cómo que no? Como se hacía. Yo estaba en Jujuy. No, bueno, sí, Jujuy. No, ahora. Jujuy no se me fue. 140 años después la cabeza de Goliat se sigue discutiendo. Tenía una pauta Sebastián Pellegrino y luego con una casa de Bernardo. No, yo solamente quedé perplejo y por ahí nadie, o sea, cuando el doctor Zafadi Márquez dice que mañana, por ser el Día de la Plata, la Junta Electoral Nacional de la provincia más importante del país, 3 días antes de una elección, no se reúne porque es feriado. Estas cuestiones me parece que es para pensar. El derecho local. Claro. La ley que es el federalismo extremo. No, bueno, a ver, vamos a hacer un par de precisiones. Primero, el integrante de la Junta, que en principio está regido por el derecho local, es el presidente del Tribunal Superior, que no necesariamente no va a actuar en eso, es una presunción que tenemos porque no va a actuar dentro de su tribunal de origen. Pero la Junta Electoral es otro organismo. Según la Secretaría Electoral sigue funcionando, lo que falta 3 días antes, en realidad es poco, pero sigue funcionando pleno. Lo que efectivamente está en duda es si va a haber una reunión formal para la firma del acta. Eso es grave. Y eso es lo que es grave. Eso es terrible para la República. A ver, la firma. Eso solo es lo grave. Pero vamos a hacer una aclaración. Vamos a hacer una aclaración. La Junta Nacional Electoral de la provincia, que no es la Junta Electoral de la provincia, sino la Junta Nacional que está establecida en la ley electoral. La referencia que hacía Sebastián, que es a los resultados de los escrutinios locales, nada tiene que ver con la elección de este domingo, absolutamente nada. Entonces, digo, no empecé. De hecho, si lo quieren poner en la tapa de página 12, pónganlo. Los domingos a la mañana tampoco se reúnen. A ver, se ha reunido, fin de semana se ha reunido. Digo, no tiene que ver con la administración electoral en sí. Lo que sí es cierto es que muchas veces los ciudadanos no advierten lo prieto de los términos de resoluciones y de cuándo están los resultados reales de las elecciones en relación a cuándo juran, cuándo se diploman los legisladores. Es un panorama bastante apretado. Si me permiten, en la otra mano, simplemente por hacer justicia para que no quede en exclusión, este fin de semana, que fue fin de semana, y el lunes también era no laborable por la Justicia Nacional, la Cámara Nacional Electoral trabajó todo el fin de semana en auxilio de la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires por un tema muy delicado de la notificación del presidente. Me consta porque trabajamos coordinadamente. Entonces, no creamos que es toda una cosa que los feriados. Fue siempre una cuestión anecdótica de que el doctor trajo a colación. La justicia electoral trabaja cuando hay que trabajar, todos los que hay que trabajar, porque además, si no, no hay elecciones. Porque con los plazos, con la ley mala que tenemos, con el calendario tirano que tenemos, si no, no habría elecciones. Esa es la única ventaja que tiene nuestro trabajo, es que por lo menos la rendición de cuentas es fácil. Tiene un caso cierto. Claro, por eso. Si no, uno no puede decir, mire, domingo 21 no llegamos. ¿Qué les parece el miércoles 26? Que además me queda bien porque no tengo médico. Claro, no podemos. Una diferencia que quienes estamos en la justicia, en el lado electoral, siempre les achacamos al resto de nuestros colegas que tienen sus procesos dilatados y no tienen una fecha cierta. Nosotros tenemos una fecha cierta. No es un proceso judicial muy correcto.
tomamos 3 preguntas y cerramos con ellas, ¿sí? Paula. ¿Qué tal? Voy a hablar como víctima de Fueguina, de Tierra del Fuego. Justamente les quería hacer una consulta porque estudio ciencia política en la UBA y estoy viendo lo que es voto tránsito. Entonces, nada, quería plantearles eso, qué posibilidades ven dentro de las reformas electorales que se pueden proponer la formulación de un registro de electores fuera de su distrito electoral o no sé, al voto por correo, alguna cuestión así que nos permita a los que no nos cambiamos de domicilio votar fuera de nuestro juicio. Hacerte meter preso y votar. Claro. Hacerte porque ¿cuál es para las condiciones? Y la otra pregunta para Alejandro era, ¿a qué hora vamos a tener los... ¿A qué hora? Escucha. ¿A qué hora vamos a tener los resultados? Miércoles, jueves. Entre celeridad y certeza. Hernán tenía una consulta, ¿no? Fernando. Brevemente, un comentario así sobre las correcciones y coincido obviamente con lo que dice usted y lo que decía el señor respecto a lo que decía el General. Respecto a los 29, Rucao no salió electo por méritos del Partido Socialista, sino que Rucao que fue de la alianza con la Acción de la República y lo que dice el argumento del señor sigue siendo correcto, la provincia de Buenos Aires sigue siendo determinante. Ahora una consulta, comentario para Julio, experiencias cercanas y no tan cercanas también. En la elección de la otra vez hubo muchos problemas con el DNI, sobre todo con los primeros DNI, la confusión de tarjeta y el libro, ¿sí? Hubo muchos problemas con el tema de los presidentes de mesa. Del ejemplar. Exacto, mucha gente no pudo votar por problemas de sentido. No sé, quería hacer el comentario más que nada porque mi hermana fue una de esas, no la dejaron votar porque faltaba una palabrita y los miembros de la justicia electoral fueron muy tajantes, pero bueno, mi hermana es de carácter y por ende pudo peleársela. Pero hubo mucha gente que tuvo problemas similares. Si bien la pregunta fue para Alejandro. Sí, tendría que compartir también. Porque la verdad es que ahí hay dos cuestiones. Una, el tipo de ejemplar que consta en el padrón. Es el último que ha actualizado la justicia electoral. Estamos muy actualizados, lo cual en esto es un elemento adverso para el ciudadano, porque muchas veces tiene que demostrar que si el padrón dice DNI EA, el ejemplar con el que concurre es el ejemplar A. Claro, y en muchos casos, cuando va con la tarjeta que dice no valía para votar, esa tampoco tiene la constancia de qué tipo de ejemplar se trata, porque es el que acompañaba la libreta celeste. Claro, hemos tratado en la capacitación de las autoridades de mesa de morigerar el control del tipo de ejemplar. Algo que, si bien el código lo sigue teniendo, desde que no está más sencillito y no hay posibilidad de agregarse al padrón, la verdad es que ha quedado como una constancia arqueológica, el obligarlo a votar con un único tipo de ejemplar. La verdad es que la tendencia es que acredite identidad más allá de que la acredite con un tipo de ejemplar que es el mismo. Porque de todos modos tampoco está asociado con el domicilio. Ya estamos en 80% de ejemplares. Sí. Ahora, nos pasan todavía con distintas inconsistencias muy puntuales. La verdad es que tenemos la tranquilidad de que no es una cuestión masiva, pero ha llegado a tener alguna medida preventiva. En Neuquén directamente hubo en elecciones pasadas una instrucción de que permitieran votar igual, porque a veces nuestro padrón está más actualizado de lo que llega a tener el elector en su mano. Renacer nos informa un nuevo ejemplar que todavía no llegó a mano del elector. Con esa excusa, con esa suerte de excusa, se ha flexibilizado más el criterio. Pero la verdad es que en esos casos nosotros tomamos contacto con el delegado el día de la elección y tratamos de resolver la situación. Ahora, no tiene una resolución masiva. He promovido sin éxito que directamente suprimamos el tipo de ejemplar en el padrón, que sería una solución muy pragmática, border, el código electoral, pero la verdad es que esta elección estamos para el mismo padrón. Sí, en realidad va más que nada al doctor Turio, pero también lo sumo a los que han tenido que administrar en distintas instancias aplicaciones de reforma política o de reforma de instrumentos de sufragio. Se habló en la mesa anterior de un experimento que llevó a cabo la Dirección Electoral de la Ciudad cuando la conducía Marcelo Escolar en el 2005,
respecto a pruebas pilotos sobre la aplicación de distintos mecanismos de voto electrónico a modo general. La pregunta es: ¿cuán viable vería, pensando de aquí a 4 años y si las condiciones de consenso estuvieran dadas, implementar en una elección nacional o bien una prueba piloto o bien distintos sistemas en distintos distritos o en distintas mesas? Voy a empezar por el horario de... Qué fácil. El horario de difusión, 19:30, vos ponés www.resultados.gov.ar y vas a empezar a ver 8,7, 9,3% de las mesas escrutadas, pero a partir de ahí, ininterrumpidamente, hasta que termine el recuento, se va a ver. Eso por un acuerdo entre las dos fuerzas políticas. ¿Por qué se pudo hacer ahora y por qué no antes? Simple. Ahora había 2 fuerzas para una candidatura. Si tuviéramos que haber consultado a todos los actores de todas las provincias, de todas las fuerzas, no se llamaría autoridad electoral. Estaríamos todavía viendo a qué hora se decide. Segundo, lo del voto en tránsito. Yo estoy absolutamente de acuerdo, hace mucho digo. Ahora, eso sí, como es un problema que afecta particularmente a la gente del interior, con todo respeto a la gente del interior, lo primero que tienen que hacer para mostrar que funciona bien es adoptarlo para las elecciones locales, para las provinciales, que en las casas de provincia se pueda votar. Y entonces sí, nosotros, que somos un poco más burros acá, aprenderemos cómo se hace. Así como nosotros los porteños, yo soy por adopción, pero los porteños aprendimos de los salteños, lo de la boleta única. Pero yo creo que lo que tienen que hacer son las, y lo voy a impulsar seguramente en alguna provincia, que ahora me dedicaré más al derecho provincial, entonces que pueda haber voto en tránsito. Pero estaría bien que también pueda funcionar en la elección nacional. Respecto a lo tuyo, y breve porque todos tienen una posibilidad de tanto. Pasaron 10 años de esa experiencia de demasiado escolar. El valor que tiene es haber podido convivir muchas tecnologías diferentes, pero me parece que ya estamos en otro momento histórico. Ahora ya hay, no hay que comer huevo hasta que te agarre, no es como antes que había que probar todas las cosas para ver alérgico que eras. Ahora se puede saber por el ADN alérgico que sos. Bueno, lo mismo pasa con la tecnología. Se pueden hacer simulaciones, se pueden hacer muchas pruebas fuera de un proceso electoral para eso. Yo creo que, sobre eso creo 2 cosas. Primero, hay que aprovechar las capacidades instaladas. Creo que el sistema electoral federal, así como debe tener normas de garantía mínimas comunes, y si puede ser comunes a todos para que la ciudadanía sea una sola, como dice el doctor Galavía, aunque haya leyes y autoridades diferentes, los derechos sean los mismos y su forma de manifestación también, podría ser un integrador. Tenemos que amordazar unos cuantos abogados para esto, pero podría ser un integrador que utilice las capacidades y las tecnologías diferentes en unas regiones o en otras, en una provincia o en otra, pero si vos tenés homologados los sistemas diferentes de cada lugar y el mismo lenguaje de salida, el órgano nacional lo que hace es integrar esos lenguajes. Entonces pueden convivir el mismo día electoral 5 formas distintas de votar. Incluso, yo me imagino las elecciones de 2017 con boleta única electrónica para nivel federal o digital, a nivel federal, ya como parte de la ley, pero no en todo el país, en muchas partes del país. Y otra forma, boleta única, pero no electrónica, en otros lugares. Es más, si me tocara hacer recomendaciones al próximo gobierno y al próximo congreso, les diría que hagan como en Estados Unidos después de capotar, como el Help America Vote Act, que obliga a todos los lugares del dispositivo electrónico también tener un dispositivo manual. Y uno elige si vota. Casi todo el mundo vota con el electrónico, pero tiene el derecho a votar con el manual. Son, las últimas elecciones que tuve yo en Texas, 140 preguntas que sí, es el libro. Es peor que jubilarse, pero no importa. Peor que un formulario de balanceo. Pero está. Y pueden consistir diferentes. Eso te permite muchas cosas. Brasil lo hizo durante... No, pero Brasil lo hizo con un solo sistema, pero lo hizo en 16 años. No, pero yo digo, pueden consistir varios.
De esta manera, si bien el sector privado sigue teniendo la importancia, ya no hay un monopolio. No es un mega negocio, son muchos micronegocios que se pueden administrar y que se pueden compensar. Uno te extorsiona, el que te lo compensás. Y después también le permite a la jurisdicción local utilizar esa misma infraestructura. Para eso digo que hay que crear un Consejo Federal, no para igualar, sino para coordinar las diferencias. Este es para mí el escenario. 2017, la mitad del país votando con algún modelo electrónico, conviviendo con un modelo de boleta única. 2019, todo el país de la misma manera, con un modelo coexistente. 2019 no primera elección, siempre la primera en una legislativa. Siempre la primera en una legislativa. Y en esa oportunidad, si antes discutimos el sistema de partidos, bueno, tal vez podamos empezar a pensar lo que fue el propósito original de las PASO, que es un sistema transitorio, porque estuvieron en clase conmigo, lo saben, un sistema transitorio para reformular el sistema de partidos. Si legislamos un nuevo sistema de partidos, podemos volver a prescindir de las PASO, pero siempre que haya un sistema homologado de garantías de que los que surjan como candidatos están legitimados, aunque sean también por varios sistemas, pero legitimados adecuadamente, porque el problema que había era de legitimación o deslegitimación. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores, gracias al público. Hasta la próxima. Próxima los expositores de los ciclistas. No, pero me dio... Yo no dio